Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión de miércoles en esta cuarta y última semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Gracias, por supuesto, a los que nos acompañan de manera síncrona. En este caso, nuestra compañera Flor Alejandra. Definitivamente es muy importante contar con su participación síncrona porque podemos generar mayor interacción, definitivamente, ¿verdad? Aunque un acto comunicativo se puede dar asincrónicamente, que es el caso de las obras literarias que leemos, ¿verdad? Porque muchos de estos autores incluso ya no viven físicamente, pero cuando nosotros leemos sus textos, establecemos esa comunicación con ellos. Se da ese acto comunicativo de esa manera. Entonces, pero pues el contar con compañeros de manera síncrona, pues definitivamente motiva, inspira mayormente la sesión, además de que pues es importante porque puede ser que, aunque no me ha sucedido, afortunadamente, pero puede ser que de repente, no sé, a lo mejor no nos estemos escuchando, se corte mucho la sesión o algo así. Si no hay compañeros de forma síncrona, pues la sesión se graba y ya al ver dicha grabación, pues encontramos estos errores que, como digo, afortunadamente no me han sucedido, porque también encontramos con marcadores. Tenemos marcadores aquí en esta misma herramienta que es Zoom. Por ejemplo, se ve cuando se sube y se baja el volumen. Entonces, pues es una de estas señales de que el audio y demás está bien. De cualquier manera, estaré pendiente por si hay alguna situación que se presente, que no se escuche bien, que se corte demasiado o cualquier situación. Estamos en esta semana de integración. Se ve y se oye perfecto, excelente. Gracias, Flor. Muy bien, entonces, pues bueno, como ya decía, estamos en la semana de integración. Si se han podido dar cuenta,
En esta semana estamos revisando los mismos recursos de semanas anteriores, de semana 1, de semana 2, de semana 3. Estamos retomando estos mismos temas que vamos a integrar en nuestro proyecto integrador, valga la redundancia. Entonces, todos estos temas pues son necesarios para su elaboración. Es por ello que pues se retoman. Aquí en la sesión precisamente vamos a retomar varios de estos temas que hemos visto en semanas anteriores, pues para redoblar este conocimiento, esta información y que nos permita refrescar dicho conocimiento para poderlo aplicar tanto en nuestras actividades, en nuestro proyecto integrador, así como en nuestro foro de integración poesía digital. ¿Sale? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Ya saben que cualquier duda, cualquier comentario, e inclusive si no participaste de manera síncrona, puede surgir alguna duda y puedes externarla a través de el chat de plataforma. Sí, y de esa manera pues se resuelve también, ahí puedo dar respuesta a ello o a través del foro de aprendiendo también. Igual hago paréntesis aquí, ojalá que puedan estar compartir ahí tanto en el foro aprendiendo como en nuestra actividad integradora poesía digital. Saben que pues que es importante ya que pues estas actividades en conjunto logran desarrollar estos aprendizajes que se esperan durante este módulo. Bien, nuestro módulo es el módulo 4, textos y visiones del mundo, y nuestra sesión de semana 4, hoy miércoles. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en línea CEP. Bueno, pues vamos a dar inicio después de esta eh, bienvenida, de este afinar puntos, detallar, ¿verdad? Muy bien, regálenme unos segundos. Listo, muy bien. Entonces, este es el orden de la presentación. Como he comentado en semanas anteriores, esta presentación que realizo la dividimos en dos momentos, miércoles y otra parte la vemos en el viernes. Porque como saben, pues son temas extensos y pues debemos de dar pues cierto tiempo a la sesión también, no saturarla demasiado, incluso también pues por sus tiempos, pero si surge alguna duda, si hay alguna pregunta de algo que vamos a tomar hasta el viernes, pues perfectamente lo podemos abordar, eso sí, sin ningún problema y con todo gusto. Bueno, vamos a hablar primeramente, déjenme utilizar esta herramienta. Y en este caso, a nuestra compañera Flor le voy a pedir que vaya reflexionando. Vamos a dar tiempo ahorita, voy a abordar el orden de la presentación, pero pedirle a nuestra compañera Flor que, pues, si puedes ir retomando esta parte del aprendizaje significativo, Flor. ¿Qué te llevas de este módulo? ¿Qué te quedó así muy claro? ¿Qué aprendiste? O todos los aprendizajes significativos que puedas compartirnos y que además, una, generas participación extra aquí durante la sesión y empezamos a interactuar. Otra, identificas estos conocimientos porque los vas a incluir en tu historieta. Ahí vamos a incluir estos aprendizajes significativos, ¿verdad? Entonces, ¿qué te llevas? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te pareció muy significativo, muy interesante? Lo que nos quieras compartir. Hay muchísimos temas que vimos durante este módulo, lo que es la literatura, los movimientos literarios,
las épocas literarias, el proceso de lectura, los géneros y los subgéneros literarios, o a lo mejor textos concretos, ¿verdad? Textos que se leyeron como poesía de Sor Juana o La debutante de Leonora Carrington o de Mary Shelley, Frankenstein, etcétera. Aprendizajes que hayas obtenido, pues que los puedas compartir, por favor. Ya veo que ya nos escribiste ahí en el chat. Ahorita doy lectura a estos aprendizajes por si quieres seguir escribiendo. Adelante. Mientras doy el orden de la presentación, pero di este espacio pues para que se empezara a generar ese, pues el pensarle un poco, ¿verdad? El retomar este conocimiento. Entonces, el orden de la presentación es ese. La introducción, haremos una introducción donde hablaremos un poco acerca de, pues, el propósito, el objetivo de este módulo, los aprendizajes esperados, qué se busca a través de este módulo. Lo vamos a compartir ahorita en un momento. Daremos aquí unos minutos para hablar del aprendizaje significativo, que nuestra compañera en este caso nos va a hacer favor de compartirnos, qué se lleva, qué aprendió. Tú desde tu espacio, desde tu casa y desde tu momento también reflexiona un poco. ¿Qué aprendiste en este módulo? ¿Qué te llevas? ¿Qué herramientas concretas crees que te llevas para siguientes módulos? Herramientas que te van a servir para siguientes módulos. Por ejemplo, el proceso de lectura, ¿verdad? Una herramienta extraordinaria que es, les hablaba de, ahorita lo vamos a retomar, pero de todo este especie de ritual al momento de leer para realmente disfrutar, para realmente viajar a esos espacios, ¿sí? Reconocer estos tres momentos del proceso de lectura, la prelectura, la lectura y la poslectura. Entonces, bueno, se puede hablar también de esto, vamos a desarrollar en esta sesión. Y además, este tema del proceso de lectura nos sirve como argumento para ordenar los pasos para el análisis de una obra literaria, lo cual estamos haciendo en nuestro proyecto integrador, ¿verdad? Porque antes de elaborar nuestra historieta, se nos pide eso, se nos pide que ordenemos del 1 al 30 los pasos para hacer el análisis de una obra literaria. Bueno, pues el reconocer el proceso de lectura nos da argumentos para ello. Incluso en la... después de que ordenamos los pasos, se nos pide o se nos pregunta que por qué ordenamos esos pasos, cuál es el argumento. Y ahí tenemos que mencionar algunos temas que nos ayudaron a tomar esa decisión de por qué le dimos el número 1 a tal sección, el número 2 a tal elemento, etcétera, ¿verdad? Bueno, retomaremos el esquema que vimos de géneros y subgéneros literarios y de lo que es la literatura. ¿Por qué? Porque pues este módulo principalmente está orientado a esto, a la literatura, a esta bella arte, a entender pues esta arte, esta bella arte tan extraordinaria, entender que a través de los textos literarios, de las obras literarias, conocemos nuestra propia historia, podemos experimentar todo tipo de emociones, viajar a otros tiempos, a otras épocas, llenarnos de cultura, de expansión, en fin, ¿verdad? Podría llevarme la sesión entera hablando de, pues, de la maravilla que es la literatura, ¿sí? Todo esto que nos hace experimentar cuando estamos leyendo un buen poema o cuando estamos leyendo una narrativa que nos metemos en esa historia, sufrimos con los personajes, nos alegramos también con ellos mismos, en fin, ¿verdad? Fondo y forma, retomaremos fondo y forma. ¿Por qué? Porque también nos sirve para estas actividades de esta semana. En el proyecto integrador, en este mismo orden, para analizar los pasos, para analizar una obra literaria, pues definitivamente este tema también nos da argumento para saber qué aspectos van primero y qué aspectos van después.
¿verdad? Entonces, por eso la importancia de revisar fondo y forma, además de que son temas, como ya te decía, vas a ocupar el resto de tu estancia aquí en Prepa en Línea CEP. Definitivamente la lectura pues es el principal, la principal herramienta que tienes para adquirir conocimiento y poder realizar tus actividades integradoras. Entonces, definitivamente la lectura, pues es una de las herramientas que te va a acompañar durante tu estancia aquí en Prepa en Línea CEP y el resto de tu vida, porque ya decía, pues siempre está presente la lectura y siempre la ocupamos para poder resolver algún conflicto, para poder llenarnos de conocimiento, para conocer qué es lo que nos están informando, en fin, ¿verdad? Muy bien. Aspectos de análisis en las obras literarias. Igualmente, estos aspectos de análisis son justo parte de estos elementos que estamos analizando en nuestro proyecto integrador, ¿verdad? Entonces, es importante retomarlos, es importante reconocerlos. De hecho, los estamos poniendo en práctica al momento de realizar nuestra historieta, nuestro proyecto integrador, porque pues tiene un tema, tiene un argumento, tiene personajes, en fin. Hablaremos también de la historieta, todo acerca de la historieta, desde qué es la historieta, eh, cuáles son sus elementos, sus características, e inclusive te voy a poner ejemplos de cómo puede quedar tu historieta. Entonces, esto es muy importante porque vas a poder apoyarte al momento de que tú realices tu historieta, o si ya la realizaste, pues que puedas hacer a lo mejor algunos ajustes. Por lo regular, hay ciertas dudas a veces, ¿no? Que yo me voy a anticipar a ello, ya que no todos pueden participar de manera síncrona, pero en algún momento o en módulos anteriores han externado esas dudas y que las voy a mencionar precisamente aquí, ahorita que abordemos todo acerca de la historieta, que es precisamente nuestro proyecto integrador. Aquí en esta parte del proyecto integrador voy a hablarte de algunos puntos para considerar al momento de elaborar tu proyecto integrador, ¿sí? Y para la sesión próxima, para la sesión de el viernes, vamos a abordar cómo realizar la historieta por medio de Pixton y por medio de Canva, ¿verdad? Porque pues son bastantes temas los que vamos a abordar y para utilizar estas herramientas, para llevarte paso a paso de cómo elaborarlo a través de estas herramientas, pues nos lleva pues un tiempo considerable. Entonces dividimos la sesión así, en miércoles y en viernes. Vuelvo a repetir, el viernes abordaremos estas dos herramientas, Pixton y Canva. Vale la pena mencionar que en los recursos de la semana se nos dan herramientas. Yo mismo te doy en el foro de novedades, te compartí, como cada semana te doy un recurso donde vienen pues enlaces tutoriales para poder realizar la historieta por medio de Pixton o por medio de Canva. Entonces también te puedes apoyar de ello. Pero, por ejemplo, en este caso, nuestra compañera Flor está presente. Si ella tiene alguna duda concreta o algo referente a Pixton o Canva, definitivamente lo podemos abordar. Es de las ventajas que tiene pues es participar de manera síncrona, ¿verdad? Regálenme nuevamente un segundo, por favor. Listo. Eh, por último, el viernes también abordaremos el foro de integración. Compartiremos aquí, daremos oportunidad
con la intención de generar interacción, pues abordaremos este foro de integración Poesía Digital, donde estamos compartiendo, pues es en torno a estas formas emergentes de literatura y cómo es que vivimos la experiencia estética a través de la tecnología, y verdad que está tan presente en nuestros días. Por último, daremos espacio a cualquier pregunta, duda para que se externe, aunque durante toda la sesión se pueden externar también estas preguntas. Entonces, ahora sí, vamos a leer los comentarios de nuestra compañera Flor. Lo primero que vimos en la semana 1, análisis literario, géneros, fondo y forma, con varios lectores. Después vimos un poco de literatura indígena, con varios ejemplos y participación. En la semana 3 vimos una historia antigua y la trasladamos a la actualidad. Fue muy interesante. Coincido, Flor. Esta actividad me parece también muy interesante, principalmente porque es como, fíjate qué estrategia tan interesante, es como si se te llevara paso a paso para que tú crees o produzcas un texto, ¿verdad? En este caso, un texto literario, porque es un cuento. Entonces, ¿por qué digo que paso a paso? Pues porque leímos un texto y se nos pide que hagamos el cuento haciendo la adaptación, pero respetando el argumento. Es decir, ya nos dan la historia, ya nos dan las bases, para que ya nada más nosotros le cambiemos esa historia de un padre que está preocupado por las deudas de su hijo, que malgasta, etcétera. Ah, bueno, ya tenemos la idea, ahora nada más la trasladamos a un contexto actual. Entonces, pues es una estrategia muy interesante para ayudarnos a comenzar con la producción de textos. Yo creo que lo voy a hacer en Canva. Tiene muchas plantillas. Excelente. Muy bien. Si surge alguna duda, Flor, o si hay alguna pregunta en torno a esas herramientas, adelante. La podemos responder. Como digo, estas herramientas Pixton y Canva las vamos a abordar el viernes, pero si hay alguna duda, con gusto la resolvemos. Muy bien, entonces, borrar los dibujos, cerramos la herramienta y vamos a continuar. A lo largo de este módulo has revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de los textos literarios. Sabemos, pues, aprendimos que pues es importante reconocer el contexto tanto de la obra como del autor para entender, para poder analizar los fondos, las formas. Entonces, pues esta diversidad fomenta el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo que te ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Nos ayudan entonces estas actividades a ser más críticos y más reflexivos de lo que hacemos, de lo que leemos, de el contexto que nos rodea, de por qué estamos como ciudad, como pueblo, como nación, etcétera, como continente. Porque, pues al revisar estos textos literarios nos damos cuenta del bagaje cultural, de las tradiciones o de las situaciones adversas que ha vivido un pueblo y que nos ayudan a entenderlo mejor. Entonces, con esto se busca que amplíes tu visión y que tomes conciencia de las diversas formas de ver la vida y el mundo distintas a la tuya y de la de quienes conoces. Esto también, qué significativo es, porque a través de la literatura nos damos cuenta que nuestra manera de pensar, así como la del autor, es solo eso, nuestra manera de pensar.
pero que hay tantas como seres humanos en este planeta Tierra, más de 8.000 millones de seres humanos, ¿verdad? Entonces, qué interesante o qué significativo es que a través del módulo, que a través de la literatura, podamos conocernos más a nosotros mismos, que podamos crecer intelectualmente y como seres humanos, que podamos ser más conscientes, más humanos y que de esta manera podamos apreciar mejor la vida misma, nuestra propia existencia, ¿verdad? Entonces, se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculados al contexto histórico en que fueron creados y que algunos de estos trascienden en el tiempo, ¿verdad? Como ya mencionaba, para poder interpretar un texto, definitivamente el contexto debe de estar presente, si no, es como analizar algo que fue producto de un momento diferente al que estamos, pues no sería justo, no son las mismas circunstancias, entonces definitivamente pues es necesario para una correcta interpretación. Cuando nos dice Flor, ¿qué quiere decir que es bagaje cultural? El bagaje cultural es ese conjunto de conocimientos culturales, precisamente, Flor. Conjunto de conocimientos en este ámbito cultural. Sí, ese es el bagaje cultural. Esto que nos enriquece porque sabemos de las diferentes culturas prehispánicas, de las diferentes tradiciones que existen, de los diferentes idiomas, de las diferentes manifestaciones artísticas, de las diferentes tradiciones, ya decía, y que son expresiones de pues cada uno de los pueblos, de cada una de las maneras de pensar. Esto es bagaje cultural y que es algo que buscamos para, entre más bagaje cultural tengamos, pues más apertura tenemos, porque nos damos cuenta de la gran diversidad, de la pluriculturalidad que existe en nuestro país y en el planeta Tierra, ¿verdad? Espero que haya quedado claro, Flor. Gracias por preguntar. Muy bien, seguimos. Entonces, retomamos lo que es la literatura. Nos dice la Real Academia de la Lengua Española que la literatura es el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Eso es la literatura, el arte que utiliza como medio de expresión una lengua. Y la literatura tiene tres formas generales, muchas más, porque sabemos que tiene subgéneros, pero tiene tres formas generales: forma narrativa, forma lírica o poética y forma dramática. Son las tres formas que adquieren los textos literarios. En el caso del género lírico, la principal forma que tiene es el verso. Esa es la principal forma que tiene el género lírico, los versos, esas pequeñas líneas que componen un poema y cuya intención es transmitir emociones, sentimientos, pensamientos de una manera bella, a través del lenguaje artístico, de las figuras literarias, del lenguaje connotativo, ¿sí? Y el género tiene muchos subgéneros también, muchos hijos, muchos subgéneros propiamente dicho. La canción, el himno, la elegía, la oda, la sátira, la égloga, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, bastantes subgéneros que tiene cada género. Vamos al género narrativo, tiene una forma distinta. Estos no son versos. El género narrativo, sus formas es la prosa, precisamente, la narración. ¿Cuáles son los elementos que lo identifican? Pues el narrador, los personajes, que hay una historia, se cuenta una historia, hay tiempo, espacio, en fin, ¿verdad? También el género narrativo tiene sus propios subgéneros.
sus hijos nacen de ahí: la fábula, la epopeya, la leyenda, el mito, el cuento y la novela. El género dramático, por su parte, no se manifiesta, su forma no es versos como el género lírico, tampoco es una narración, el género dramático. Su principal forma son los diálogos. Los diálogos es la principal forma que adquiere el texto dramático, el género dramático. ¿Cuál es la intención del género dramático? Pues representar los episodios de la vida cotidiana. Representar los episodios de la vida cotidiana. Dice Federico García Lorca que un pueblo que no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo. Quiere decir que a través del teatro nos damos cuenta cómo estamos actuando nosotros como seres humanos, ¿verdad? Nos refleja cómo somos como padres, como hijos, como individuos, parte de una sociedad, en fin, ¿sí? ¿Por qué? Porque toma las mismas situaciones que vivimos en nuestra vida cotidiana. También tiene sus propios subgéneros, mayores: tragedia, comedia y drama; menores: entremés, sainete, autosacramental, farsa, sketch, ópera, en fin, muchos otros más. Entonces, a través de este esquema estamos haciendo un repaso general de lo que es la literatura. Por último, ¿verdad? Para recordarlo y dejarlo bien claro, como ya decíamos, pues nuestro módulo principalmente se evoca al estudio de esta bella arte. Y claro, pues es una bella arte, la literatura. El proceso de lectura sumamente importante, es una herramienta tal cual, literalmente es una herramienta que te sirve para poder leer mejor, para realmente comprender lo que lees y de qué se trata estas 3 etapas del proceso de lectura. Y te decía, lo quise retomar porque además de que te sirve como argumentación para tu actividad integradora, la historieta, además de eso, es una herramienta que vas a ocupar en los siguientes módulos y el resto de la vida, ¿verdad? Siempre ocupamos esta herramienta. E inclusive seguramente también tienen hijos y también estudian, entonces a veces nos cuesta trabajo con los jóvenes, ¿verdad? Que quieran leer. Ayúdenles con compartiéndoles lo que es, que hay este proceso de la lectura y verán que van a tomar, pues, una mejor postura, una mejor vivencia de esta. Nos habla primeramente este proceso de la etapa previa, ¿verdad? Hay una etapa previa. ¿Cuál es esta etapa previa? La prelectura. Antes de leer. ¿Qué voy a hacer antes de leer? Bueno, como les había mencionado, primeramente hay que planearlo. Por eso luego a veces pasa que no nos concentramos porque estamos atendiendo otra situación. No, en ese momento ya planeé que el lunes, miércoles y viernes voy a leer de 5 a 6 de la tarde, porque es el horario, son los días que yo puedo y es el horario donde no tengo ningún otro pendiente y distractor. ¿Qué va a pasar? Que cuando estés leyendo, pues vas a estar más concentrado o concentrada. ¿Qué más? Ya planeé. Ahora, ¿en qué lugar? Pues un lugar que no haya distractores, como ya decía: televisor prendido, celular apagado. Pongo música, ¿sí? Si se fijan, siempre tengo música clásica de preferencia, nos ayuda a la concentración y a la armonía. Entonces, cuando tenemos música ambiental, música clásica, nos ayuda a dar contexto, nos ayuda a sensibilizarnos más, a armonizar, y nuestra lectura es más placentera. Nos apoyamos de un vaso de agua, una taza de té, podemos poner un difusor de aroma, un incienso, es decir, le damos alimento a los 5 sentidos. Es una experiencia tal cual, porque lo que vas a hacer al momento de leer es eso: vivir una experiencia, poner tus 5 sentidos, trasladarte a ese castillo, a esa ciudad,
a ese bosque, a ese pueblo, en fin, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos que llegan por medio de nuestros cinco sentidos, tacto, olfato, gusto, ¿verdad? Pues al dar nosotros atención a ello, pues vivimos una experiencia. Todo lo que nosotros sabemos ha llegado a nosotros por medio de los cinco sentidos, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cómo tiene que ser una lectura para que no se me olvide, para que realmente me atrape, para realmente disfrutarla, para realmente vivir una experiencia estética y viajar a esa época medieval o a ese futuro, etcétera? Pues bueno, tomando en cuenta estos elementos, dándole alimento a los cinco sentidos. Además, claro está, revisar quién es el autor, cuál es el contexto de la obra. Todos estos elementos nos van a ayudar para, pues, darnos una idea, situarnos en un espacio y al momento de leer, pues ya estás situado en la Segunda Guerra Mundial, ya estás dentro de ese contexto, ¿verdad? Lo cual te hace, pues, interpretar más fácil la lectura y tener mayor sensibilidad a ella. Y si es, esto por sí es texto literario, pero también si es un texto informativo, científico, lo que sea, periodístico, es exactamente lo mismo. Y al momento de leer, siempre se sugiere que sean por lo menos dos lecturas, una lectura de placer, tal cual como acabo de mencionar, y en una segunda lectura para identificar las ideas más importantes, las ideas principales, las ideas secundarias, ¿sí? Y meternos a la lectura, que como ya lo mencioné en la prelectura, ya lo planeamos, al momento de leer no vamos a tener ningún distractor, vamos a estar concentrados en ella. Y por último, siempre que leamos, hay que escribir algo, un reporte de lectura, una síntesis, palabras clave, las ideas principales, un dibujo, lo que tú quieras, un resumen, un esquema, en fin. Pero siempre escribir algo después de haber leído. Eso nos asegura que ese aprendizaje quede ahí. Sí, muchas veces hemos escuchado algo, pero como no, o leído algo que nos pareció muy importante, pero no lo escribimos y se nos olvidó. Entonces es muy importante siempre escribir. Está por cortarse la sesión.